El gobierno de la iglesia. Hoy voy a explicar a los que están acá y a los que vean el video un tema muy solicitado, muy pedido, que es cómo se hace iglesia en el molde bíblico, cómo se vive la iglesia local de manera adecuada según la escritura y cuál es el proceso anterior de implantación para que se pueda dar a luz una iglesia en el molde bíblico. Ser iglesia es una cosa, implantar o hacer iglesia es otra cosa. ¿Está bien? Entonces, acá tenemos un fondo de piedras porque la iglesia es una construcción de piedras. Pedro recibe esa revelación. Cuando Jesús le habla a él y le dice que él es una roca y él es una piedra y sobre la roca de la revelación de Jesucristo, el propio Jesucristo va a edificar la iglesia. ¿Quién edifica la iglesia? ¿Nosotros o Cristo? Cristo. ¿Nosotros qué hacemos? Colaboramos con esa edificación. Y en esa edificación, Cristo se va formando en cada uno de los miembros y cada uno de los miembros va cambiando de forma, va siendo transformado de manera que encaje perfecto al lado de otro y entre todos sean un gran edificio espiritual hecho por piedras vivas, dice Pedro, cuya conclusión y culminación final y perfecta es la nueva Jerusalén celestial, donde ahí sí, al que venciere le daré una piedrecita blanca, pero se le va a dar de antemano, ¿entiendes? Bueno, sin ir más profundo en eso, el propósito eterno tiene dos misterios. El misterio de Dios o el misterio del Padre, que es Cristo. Cristo corporificó a Dios. La plenitud de la deidad habitó en Cristo. Entonces, cuando Cristo se hizo hombre y vino, Él reveló el misterio de Dios. Dios dejó de ser un misterio para la humanidad y Cristo dio a conocer el nombre, o sea, la persona de Dios. Lo reveló como el Padre. Luego, la iglesia revela el misterio de Cristo. El misterio de Cristo es Cristo como la cabeza y la iglesia como el cuerpo. El propósito eterno tiene esos dos misterios, ¿verdad? Entonces, primero Cristo nos revela el misterio de Dios. Cristo es Dios hecho carne, es Dios acercado a nosotros, es Dios con nosotros, Emmanuel. Esa es la primera parte. Y la continuación de eso en esta era se da a través de la iglesia, porque es Cristo en nosotros, la esperanza y gloria. No Cristo en mí solamente, Cristo en todos nosotros. Entonces, donde dos o tres se reúnen en su nombre, ahí Él está presente y está la suma mínima para que haya una expresión colectiva del propio Cristo, que ahora tiene un segundo cuerpo, que es espiritual, porque su gloria es tan grande que no la puede contener un solo cuerpo. Un solo cuerpo humano que le fue dado no contiene esa gloria. Entonces, él como el grano de trigo se deja moler, luego sube a lo más alto y se imparte para expresar esa gloria multiplicada en millares de hijos e hijas de Dios que van a ser miembros de ese Cristo y componer la iglesia y revelar el misterio de Cristo. En otras palabras, querían ver a Dios, tenían que ver a Jesucristo. Jesús le dijo, Felipe, hace tanto tiempo estás conmigo y me decís, mostrarnos al Padre. Yo soy el misterio del Padre. Acá el Padre está en mí siendo revelado. En otras palabras, hoy en día el que ve a la iglesia no como un edificio o institución, sino como una corporificación de Cristo, como una cantidad de personas en las que Cristo se está incorporando y los va llenando, va a poder ver a Cristo. Por eso Cristo en nosotros, la esperanza y gloria. ¿Se entiende hasta ahí? Acá entonces, antes de iniciar, puse una nota. Eh, la iglesia local no es primordialmente algo que se constituye en base a un procedimiento. El principio es este. La iglesia local es la presencia de Cristo en una localidad.
personas que están bautizadas en un mismo espíritu y hacen parte de un mismo cuerpo, expresan la realidad de Cristo en en esa localidad. Por eso Él dice, donde dos o más estén reunidos, ahí yo estoy presente. Entonces, ellos van a dar un testimonio de los derechos de Cristo en esa tierra y van a esparcir y propagar el buen perfume de Cristo. Pablo dice que el olor del conocimiento de Cristo es llevado por nosotros a donde quiera que vamos. Para algunos ese olor es muerte, porque no lo reciben a Cristo, van para la ira venidera. Para otros ese olor es una fragancia de vida. Entonces, la iglesia, esto es muy importante, es el testimonio de Cristo es ese candelero de oro en una localidad, ese candelero que está prendido. Bueno, la presencia de Cristo es lo que constituye una iglesia y el aumento y la conformación de Cristo en las personas es lo que da crecimiento. ¿Se dan cuenta? Crecimiento no es solamente numérico. Esencialmente, no te sirve de nada tener 300.000 personas si Cristo es el tamaño de una hormiga en cada una de esas personas. Lo que se busca es que Cristo se incorpore, se forme en la persona. Y esto pasa cuando la persona se niega a sí misma, toma su cruz y decide seguir al Señor. ¿Entienden? Bueno, esto constituye el aumento. O sea, la iglesia crece cuando Cristo en nosotros crece. Por eso es muy importante que colaboremos con la formación de Cristo, por lo menos en nuestra propia vida. ¿Se dan cuenta? Seguimos un poco más. Hablando un poco sobre la iglesia en términos del propósito eterno de Dios, eh, ocupa el lugar central, ¿está bien? Pero la iglesia, cuando la vemos ya como obra terminada, se la nombra de esposa, no de novia, de esposa, también ocupa el lugar que tiene al estar unida a Cristo, ¿sí? Cobra una grandísima relevancia en esta era. Entonces, ahí yo le puse que Efesios 1, del 10 al 11, ¿qué nos va a explicar? Que Dios quería que Cristo, o este Cristo, alrededor del cual Él va a reunir todas las cosas, fuera un Cristo corporativo. ¿De qué quiere decir eso? Que no va a ser el granito de trigo solo, Él con un cuerpo humano, aún siendo Dios, como un individuo. Él se va a vertir sobre otro tipo de cuerpo que es espiritual, místico, dice la Biblia, es espiritual ese cuerpo y se tiene que entender de manera espiritual, ¿sí? Entonces, corporativo viene de corpo, de cuerpo, ¿se dan cuenta? Entonces, Dios quiere que Cristo sea corporativo, ¿sí? Y entonces Él se va a incorporar en su cuerpo, que es la iglesia, y va a tornar a los miembros de su cuerpo herederos con él de todas las cosas. De modo que la iglesia ocupa con Cristo en esta era el lugar central en el propósito eterno de Dios. Otro abordaje, ya si vamos a ver en la eternidad, desde la óptica de la eternidad futura, que es la óptica de la cual está escrito cartas como la de Efesios, vas a ver que Dios tiene como meta obtener la iglesia, ¿sí? Y en nuestros días ese objetivo él lo pone a consideración del hombre, y acá viene lo que estábamos conversando antes. El anhelo final y máximo de Dios es obtener la Nueva Jerusalén. Él la va a obtener a la Nueva Jerusalén. Él va a forjar cada una de las características de Cristo en nosotros, y en esa eternidad futura, Él va a ser todo en todos. No es que vamos a ser nosotros y Dios. Él va a ser todo en todos. Él va a ser nuestro todo. Vamos a estar completamente saturados de Él. Aún así, antes de la eternidad futura que viene, el milenio, y antes del milenio que viene, la era de la gracia, donde la iglesia tiene que ser una expresión y un testimonio de Él, tiene que alcanzar una medida, la medida, ¿sí? Del varón perfecto, la madurez, la estatura de la unidad de la fe y del conocimiento de Jesucristo. En ese sentido, miren qué profundo que es esto, ¿eh? Dios ha propuesto establecer una sola iglesia,
la cual está representada por la Nueva Jerusalén en cada ciudad. Antes que la Nueva Jerusalén descienda del cielo, la meta de Dios es que en cada ciudad exista una miniatura de la Nueva Jerusalén. Y esas son las iglesias locales. De principio a fin, la obra más importante que Dios realiza consiste en edificar el cuerpo de Cristo. Para eso Dios establece una iglesia local en cada ciudad. O sea, el cuerpo de Cristo es la iglesia y en las localidades están las iglesias. ¿Se entiende eso? La diferencia entre la iglesia y las iglesias. La iglesia tiene a todos los creyentes de todos los siglos, los que ya murieron, desde que Cristo produjo la iglesia hasta que Cristo venga. Esa es la iglesia, que es espiritual. Está en las regiones celestiales. Se tiene que entender espiritualmente. Ahora, la iglesia se materializa en las iglesias locales de acuerdo a las localidades. El límite de una iglesia local es una localidad. Pasamos para otra localidad, ahí hay que implantar otra iglesia local. ¿Entienden? Ese es el molde bíblico exacto, así, ¿verdad? La iglesia local, a miniatura en pequeña escala, que expresa la Nueva Jerusalén. La voluntad de Dios consiste en establecer la iglesia, el cuerpo de Cristo, la Nueva Jerusalén. Bueno, acá hablamos un poco de autoridad, porque la iglesia local funciona con un modelo de gobierno, y en el gobierno hay autoridades establecidas por Dios, y como hijo de Dios hay que sujetarse a esas autoridades, ¿sí? Entonces, del mismo modo, aquellos que no pueden sujetarse al molde bíblico y a la autoridad establecida en la iglesia, tampoco pueden sujetarse a Dios. ¿Se dan cuenta? Todo aquel que no reconoce a las autoridades de Dios ni se sujeta a esa autoridad es insumiso y ha pecado. A ver, está más cerca del anticristo que de Cristo, porque Cristo es el inicuo, el que no conoce ley, el que no se sujeta a nada. ¿Se entiende? Dios trabaja con principio de autoridad, no hay autoridad que no sea Dios o no sea de Dios. Esto es muy importante. La autoridad representa al mismo Dios. Entonces, en todo lugar que hay una autoridad en esta era, la Biblia nos enseña que es colocada por Dios. Entonces, resistir a esa autoridad es resistir a Dios, porque la autoridad poco tiene que ver con el hombre que la ejerce. La autoridad tiene que ver con el Dios que la determinó. ¿Se dan cuenta? Entonces, ir en contra de un modelo de autoridad es ir en contra de aquel que es la autoridad suprema sobre todo el universo. ¿Se entiende o no? En otras palabras, si no te gusta tu papá o tu mamá, que son autoridades sobre tu vida, caso seas hijo y vivas con ellos, tenés que entender que no hay mejores padres que ellos, porque eso te los dio Dios. Y son una autoridad instituida por Dios por naturaleza, autoridad espiritual y también oficial. Después vamos a ver eso. Hablando en la iglesia, en términos de la iglesia, la obra apostólica, que es lo que viene antes de la implantación de la iglesia, funciona con un modelo de apostolado y colaboradores que tienen autoridad apostólica, y el gobierno local de la iglesia funciona con un presbiterio bíblico que está compuesto por presbíteros o ancianos, que son la autoridad de Dios en la iglesia. ¿Cómo? Este es el paso a paso de cómo se implanta una iglesia local en la naturaleza de la obra apostólica. Cuando hablamos de obra apostólica y decimos este es el grupo de la obra tiene como objetivo implantar, dar a luz una asamblea local. Bueno, este es el paso a paso. Uno o más apóstoles y sus colaboradores son comisionados y enviados. Dos, una nueva iglesia local se establece en aquella ciudad. Tres, los apóstoles designan a los presbíteros o ancianos de esa nueva iglesia local. Cuatro, los diáconos son probados y aprobados también por los apóstoles. Cinco, empiezan a ser reconocidos los hombres dones o ministerios que haya en esa comunidad ya. ¿Se entiende? Hombres dones o ministerios serían los pastores, profetas, maestros, evangelistas. Seis, una vez que ya está establecida la iglesia local, los apóstoles continúan su viaje. Ya pueden. Terminó la obra,
comenzó la iglesia local. Terminada la obra se va con el apóstol a donde quiera que él va. Lo que queda es el fruto de la obra, que es la iglesia local que va siendo dirigida por los ancianos o presbíteros. ¿Se dan cuenta? Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Esto ya es una señal de que la iglesia está saludable. Diáconos y presbíteros son los únicos dos cargos que existen en una iglesia, no existe ninguna otra cosa. Ni ministerio de multimedia, ni de danza, ni de pandero, ni cargo de esto, del otro, no. Los únicos dos cargos que existen para funciones gubernamentales y administrativas y de servicio son los ancianos, que serían los presbíteros, y los diáconos, ¿sí? Los diáconos son colaboradores en servicio. Van a donde los ancianos no llegan. Anciano no es en edad, anciano es episcopo en la palabra, ya lo vamos a ver. Es presbítero, significa autoridad. Ellos tienen en su mano todas las decisiones de doctrina, las decisiones administrativas, las decisiones gubernamentales y esencialmente son hombres. Son los que ejercen el pastorado en términos de título. ¿Se dan cuenta? También son los que tienen que vigilar que lo que se está enseñando sea correcto. A lo mejor los presbíteros no enseñan, porque hay algún hombre don, hay algún maestro en la congregación, pero tienen que estar siendo vigilados, ¿se dan cuenta? Entonces, esto es muy importante. Entonces, un apóstol y sus colaboradores son comisionados y enviados. Ellos llegan a una ciudad, comienzan con evangelismo, comienzan con bautismo, comienzan con enseñar la verdad divina, implantan no sé, una escuela de enseñanza de la palabra. ¡Pum! La palabra empieza a ser establecida. Perfecto. ¿Qué se produce? Se produce una comunidad, se produce un grupo de discípulos que empiezan entonces hacer una expresión de Cristo en esa ciudad. Entonces la iglesia local empieza a ser establecida. ¿Qué va a pasar de ese grupo de personas? Van a levantarse algunos que tengan más comprometimiento y más madurez y más carácter de Cristo formado, siendo estos hombres, son aptos para ser colocados como presbíteros por designio del Espíritu Santo a través de la imposición de mano de los apóstoles. Luego la Biblia dice que a los diáconos hay que probarlos para ver si son aprobados, que son el otro cargo que hay, que son servidores de las mesas, dice la Escritura, servidores de las viudas y de los huérfanos también, pero todo bajo la comisión de los presbíteros, ¿se dan cuenta? Luego vienen los ministerios a surgir, porque una iglesia saludable es una iglesia que tiene multiplicidad de dones, ¿entienden? Terminada la obra se levanta y se va a otra ciudad a seguir implantando. ¿Se dan cuenta? Y la obra se va con el apóstol a donde quiera que él va. Ahora, lo que queda en la localidad es una iglesia local que puede recibir ese apóstol en calidad de maestro, en calidad de hermano, ¿sí? Difícilmente un apóstol se convierta en un presbítero. Hay casos, hay casos. Pedro era apóstol y era presbítero. Juan era apóstol y era presbítero en Jerusalén. Y Timoteo, todo indica, Timoteo era apóstol y era, primero empezó como colaborador de Pablo, después se hizo apóstol. Y de apóstol, la historia indica que él fue uno de los presbíteros de la iglesia en Éfeso también. Entonces, hay casos donde el apóstol deja de ser una persona extralocal, él se hace una persona local. ¿Se dan cuenta? Exacto. Entonces, y el apóstol puede convertirse en ese caso excepcional, muy excepcional, demasiado excepcional, en uno de los ancianos. O si no va para el gobierno, puede ser, puede continuar con otro ministerio de la palabra, como maestro, ¿entienden? Bueno, en el molde bíblico Dios ha establecido a los presbíteros, o sea, a los ancianos, y a los apóstoles como autoridad en la iglesia, ¿sí? En cada iglesia Dios establece ancianos, o sea, presbíteros, y dentro de todas las iglesias Él establece apóstoles. Los apóstoles, hay tres casos. El apóstol es Cristo. Después tenés los apóstoles del Cordero, que eran los 12. Como esos ya no hay más. No hay más apóstoles como los 12 de Cristo. No hay que hayan caminado con Él, que tengan 12 tronos para juzgar a las 12 tribus en el milenio, que tengan... eh,
sus 12 nombres en los 12 fundamentos de la Nueva Jerusalén. No hay más como esos apóstoles, porque esos eran enviados a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, los que creen que no hay más apóstoles, de cierta manera están correctos si decimos que no hay más apóstoles como los 12. Lo que sí hay es apóstoles extraoficiales. Watchman Nee le llama apóstoles extraoficiales en uno de sus libros, La vida cristiana normal de la iglesia. ¿Por qué extraoficiales? Porque son apóstoles que vienen después de la cruz, están en Efesios 4 y son dados al cuerpo de Cristo. ¿Se dan cuenta? No a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque ya no caminan más con Jesús en carne y hueso, porque Jesús no está más en carne y hueso en la tierra. Él ya está implantando y fundando su segundo cuerpo. ¿Se dan cuenta? Para eso necesita hombres dones, o sea, ministerios. ¿Cuáles? Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Luego tenés los presbíteros, son designados por los dos más apóstoles hoy en día extraoficiales que fueron comisionados y enviados para implantar la iglesia local en cuestión. Es muy importante que la designación tiene que ser hecha por el Espíritu Santo. Igual la Biblia da muchas cualidades, ¿sí? De un presbítero, lo vamos a ver más adelante. La meta es lograr que llevemos la vida del cuerpo de Cristo y que cese todo accionar independiente en cuanto al gobierno de la iglesia. No puede haber independencia dentro del cuerpo. ¿O acaso tu dedo dice, ay, yo soy independiente, me voy para allá y se arranca de la mano? No, el dedo funciona en coordinación con la mano, con el brazo, porque todo sale en la cabeza. ¿Se dan cuenta? Acá mientras yo abro, me expreso y todo está en sintonía. No hay ningún miembro independiente en mi cuerpo. Todos son dependientes uno de los otros y todos de la cabeza. ¿Se dan cuenta? Ahora hay miembros que están en posiciones más de exhibición, otros que son más guardados. Todo eso lo explica el apóstol Pablo. Pero hablando entonces en términos de iglesia local, a fin de manifestar su autoridad en la iglesia, Dios designa a los presbíteros. Y a fin de de manifestar su autoridad en la obra, Dios designa a los apóstoles. Entonces, un presbítero es lo mismo que un anciano, que un episcopo, que un obispo y que un pastor. Eso aparece en la Biblia de esa manera. Presbítero, anciano, episcopo, obispo e incluso hasta pastor son la misma palabra en lo que refiere a título de ejercicio de función gubernamental y administrativa dentro del molde bíblico de la iglesia local. ¿Se entendió? Entonces podemos ver acá la raíz de la palabra. Es una palabra compuesta que significa episcopon. Epi significa sobre y scopon es como el telescopio, aquel que ve. Entonces el presbítero es alguien que tiene una madurez que lo pone sobre los otros y puede ver desde más arriba las amenazas, las fortalezas y las debilidades de una comunidad. Entonces es uno que observa o vigila, ¿sí? Uno que vigila en una iglesia local es un anciano, Hechos 20, 17 y 28. Las dos expresiones se refieren a la misma persona. Anciano denota la madurez y el que vigila denota la función de un anciano. Ignacio, en el segundo siglo, enseñó que uno que vigila es un obispo y tiene una posición más alta que un anciano. De esta enseñanza errónea viene la jerarquía de obispos, arzobispos, cardenales y papas. ¿Se dan cuenta el peligro de entender mal una palabra en la Biblia? De ahí sale. Además, esta enseñanza fue la fuente del sistema episcopal de gobierno eclesiástico, la jerarquía y el sistema mismo de los nicolaitas, que es abominable a los ojos de Dios. Por eso Cristo le dice a la iglesia de Éfeso, tenés algo bueno, que odias la doctrina de los nicolaitas, la cual yo también odio. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo funciona el presbiterio? Los dos o tres o cuatro o cinco presbíteros son todos iguales, pero ejercen autoridad en el poder del acuerdo. ¿Se dan cuenta? No hay uno que gobierne entre ellos, porque hay iglesias que tienen presbiterio, pero encima del presbiterio tienen un pastor senior, ¿sí? a un, a un líder del presbiterio, y no existe, es como una democracia, ¿entienden? Ahí cae todo. Y vean qué lindo cómo está hecho, miren.
Primero de Timoteo 3:2, acá aparece, pues es necesario que el episcopon, o sea, el pastor o presbítero o anciano o episcopo u obispo, eso significa el que vigila, sea, ¿cómo tiene que ser? Irreprensible. Marido de una sola mujer, te das cuenta que no puede ser mujer. Por eso no existen las pastoras que ejercen función gubernamental en la iglesia y administrativa. Es como decir que la mujer es la cabeza del marido en el matrimonio. ¿Cómo la mujer va a ser la cabeza de la comunidad en la iglesia? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la autoridad está sobre el encargo del hombre. Desde la creación de Adán y Eva, la función gubernamental y de provisión está sobre la espalda del hombre. La función de liderazgo está sobre el hombre. ¿Qué el hombre no puede hacer? Y no puede procrear. Quiero decir que hay funciones y roles que van de acuerdo a la naturaleza de cada uno. Y el no asumirlo, ¿qué pasa? Por ejemplo, la iglesia en Tiatira, ¿qué le dice Jesús? Tengo contra ti que toleras a esa Jezabel que está ahí en el gobierno, se dice profetiza, seduce y enseña a mis siervos a fornicar, a comer los sacrificados a ídolos. ¿Se dan cuenta? Entonces, el tolerar algo que no es el molde bíblico ya es condenado por Jesucristo y ahí pierden el target de vencedores. ¿Se dan cuenta? Entonces, miren, marido dice, de una sola mujer, moderado, sensato, decoroso, hospitalero, apto para enseñar, estos tienen que ser los presbíteros. Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, esclavos de Jesucristo, también en apóstoles. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, como en la iglesia que está en Filipos, con los presbíteros y diáconos, ¿ves? Con los que vigilan y diáconos, con los episcopos y diáconos. ¿Se dan cuenta? El modelo aparece en toda la doctrina apostólica de Pablo, de Juan, de Pedro. Todos escriben a los ancianos y a los diáconos y a los creyentes, porque es necesario que el que vigila, Tito 1:7, sea irreprensible, o sea, el episcopo sea irreprensible, es decir, el obispo sea irreprensible. Como mayordomo de Dios, no contumaz ni iracundo, no dado el vino, no pendenciero, no codicioso de viles ganancias. ¿Sí? Algunos ejemplos en diferentes cartas donde nos ponen clarito la figura y la función del presbítero o anciano o episcopo o obispo o pastor, es todo lo mismo, dentro del gobierno de la iglesia. ¿Sí? Que no puede ser uno solo, tienen que ser dos, tres o más. ¿Está bien? Bueno, un presbiterio, perdón, debe tener como mínimo dos presbíteros o ancianos para que el gobierno de la iglesia local pueda funcionar adecuadamente. ¿Sí? Si no, no va a poder funcionar adecuadamente. Aquí operan los siguientes principios. Mateo 18:16, 2 Corintios 13:1. El testimonio es confirmado por dos o tres. ¿Se dan cuenta? Pero dos o tres, ¿qué? Dos o tres personas de autoridad, de peso, de madurez, de encargo divino. Si no, si le va a consultar al recién convertido, dos o tres que no tengan crucificada su carne, te arman una democracia. ¿Se entiende? Entonces, si dos o tres interpretan de esta manera, ¿estamos de acuerdo? Sí, está de acuerdo para una revolución de iniquidad y un golpe de Estado. ¿Entendés? Lo que le encanta a Satanás, bien como vos decís. Exacto, ni siquiera. Pero bueno, volviendo acá al caso. Acá estamos hablando de dos o tres personas de autoridad, de peso espiritual, de madurez, que tienen a Cristo formado y ya el Espíritu Santo a través de los apóstoles los designó como presbíteros. Por eso Pablo le va a decir a Timoteo, no admitas ninguna queja ni acusación contra un presbítero, a no ser que sea por dos o tres testimonios oculares, que sea un principio sacado de la ley que vieron, no que le convencieron. Ay, este presbítero es así, así, así. Va uno con una raíz de amargura, convence al otro, lo manipula, convence al otro y hace un golpe contra la autoridad de Dios. Puro estilo Satanás. Exacto.
Sí, exacto. Y hace que podamos entender cómo Dios cierra todas las brechas a esa operación de rebelión satánica que está en nosotros. Exacto. Porque si no, uno solo se hace un dictador, ¿entendés? De nosotros mismos, para proteger a la iglesia de la propia humanidad caída del hombre. Somos peligrosos, claro, así mismo. Entonces, ahí dice, ¿qué dice Eclesiastés 4 del 9 al 12? Dos valen más que uno, porque si uno cae, tiene quien lo levante. Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. En Mateo 18:20, ¿qué dice? Y en Amós 3:3, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí yo estoy presente. El poder del acuerdo. El Señor los envió de dos en dos en Hechos 13 y en Lucas 10. ¿Sí? Momento acá, solo un minuto. Ahí estamos. Volvamos sobre la palabra presbítero, en otro lugar de la escritura, además de los que ya les mostré. Enviando pues Pablo, en Hechos 20:17, enviando pues Pablo desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a quienes, a los presbíteros, a los ancianos de la iglesia. Esta es una nota sacada de la versión Recobro que dice, es decir, a los ancianos en el versículo 17, ¿ven? Hechos 20:17, lo cual demuestra que los que vigilan y son ancianos son sinónimos y denota a las mismas personas. Hacer que uno que vigila sea un obispo con jurisdicción sobre un distrito para regir sobre los ancianos de varias otras localidades en dicho distrito es completamente erróneo. O sea, esto destruye el decir, soy el pastor senior de X franquicia de iglesias y todas esas iglesias se sujetan a mí, pero a la vez tienen otros pastores que las pastorean, pero todo vuelve a mí. No es así. Así, esa pirámide Dios quiere tirar, porque en un mismo distrito, aunque haya varias sedes, no es uno el que gobierna, nunca lo va a ser el gobierno de cada una. ¿Se dan cuenta? Esto fue lo que hizo Ignacio en su enseñanza errónea, sentando las bases para establecer rangos e introducir un sistema jerárquico. Lo hablamos hace un ratito. Muy importante entender esto. Suma importancia. Más versículos donde se habla de los presbíteros. Hechos 11:30. Y lo hicieron enviando a los ancianos por mano de dos apóstoles, de Bernabé y de Pablo. Pablo que es Saulo, ¿verdad? Hechos 15:2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión, una disensión no pequeña con ellos, los hermanos, ves, los apóstoles también se pueden discutir entre ellos, los hermanos dispusieron que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y a algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Hechos 14:23. Acá la intención no es entender la historia, sino entender cuántas veces la Biblia menciona a los ancianos, a los episcopos con esa misma palabra. Entonces, después constituyeron ancianos en cada iglesia. Habiendo orado con ayuno, lo encomendaron al Señor en quien habían creído. Los apóstoles constituyen esos ancianos. Hechos 20:28. Por tanto, mirad sobre vosotros mismos y por todo el rebaño en medio del cual el Espíritu Santo los ha dispuesto como los que vigilan, para pastorear a la iglesia. ¿Ves que es plural? Los ha puesto como los que vigilan para pastorear a la iglesia, al presbiterio, a esos dos o tres que son presbíteros en esa localidad. El Espíritu Santo los ha puesto, ¿sí? Para pastorear la iglesia de Dios, la cual él ganó con su propia sangre. Bueno, hablando un poco más del presbítero, Pedro 1, 1 Pedro 5:1 dice, por tanto exhorto a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo. Los ancianos tienen la función de vigilar en la iglesia. Son los que toman la iniciativa entre los creyentes en los asuntos espirituales. El apóstol
está exhortando a los ancianos, ¿sí? Esperando que tomen la iniciativa en el sufrir noblemente por Cristo. Sí, los ancianos tienen que tomar la iniciativa. Ahí puse una nota que dice, entre los creyentes no debe haber otro Señor. Todos debemos ser siervos e inclusive esclavos. Los ancianos de la iglesia solamente pueden guiar, no ejercer un señorío, lo cual todos los creyentes deben honrar y seguir. Hay dos contrapuntos acá. Primer contrapunto, un presbítero, un anciano de la iglesia, no te va a dominar la vida, no va a ser el Señor de tu vida, el Señor de tu vida es Cristo, pero Él te va a iluminar a través de la palabra para que vos tomes la mejor decisión. La decisión está en tus manos. Aún así, en asuntos de la iglesia, los que los deciden son los presbíteros. Por eso el resto debe honrar y seguirlos. ¿Se dan cuenta? En asuntos de tu vida personal, si vos sos una persona humilde, Dios te va a traer a través del presbiterio una palabra pastoral de consejo. Cuando no hay presbiterio, eso pasa con el apóstol en la obra apostólica. Luego vos tomás la decisión está en tus manos. Si vos requerís una persona, un sabio en el cuerpo de Cristo, Él te va a dar la guía bíblica, pero Él no va a decidir por vos. ¿Se dan cuenta? La decisión va a estar en tus manos. Ahora, en cuestiones que tengan que ver con la obra apostólica, administrativas, gubernamentales, están en las manos de los apóstoles. ¿Se dan cuenta? No en las manos de las personas. Lo mismo en la iglesia. Las cuestiones de finanzas, las cuestiones de administrativas, digo, actividades, darle al que no tiene, suplir al huérfano, a la viuda, justicia, hacer justicia en la ciudad, se dan cuenta, obras de justicia. Todo eso, si se hace de manera corporativa, está mancomunado por el presbiterio. ¿Se dan cuenta? Bueno, eso no, eso es algo que nosotros tenemos que entender. Si no, nuestro gen de rebelión satánica se va a levantar en contra de eso automáticamente. ¿Se dan cuenta? Contra la decisión que toma quien está en el gobierno. ¿Se entiende? Entonces, ahí, ahí, bueno, para la congregación, los presbíteros representan la autoridad de Dios, pero para ellos mismos no tienen autoridad en sí mismos, no son los señores de la vida de las personas. ¿Me entienden? Pero cuando una persona se levanta contra un presbítero y dice, el único que deciden son ustedes en esta iglesia, claro que sí, porque así lo estableció el Señor. Y en la obra apostólica son los apóstoles. Ah, entonces mi opinión no vale. Y en términos administrativos, gubernamentales, no. En términos de tu vida, vos haces lo que querés. ¿Entendés? ¿Se dan cuenta la diferencia? Jesucristo es el Señor de tu vida. Si Él es el Señor de tu vida, Él te va a guiar y también te va a guiar a someterte a los que gobiernan en la esfera corporativa. Así como te va a guiar a someterte a las autoridades en la nación, civiles, a los policías en la calle y el jefe de tu trabajo en tu trabajo y cuando eras niño a tu papá y tu mamá. ¿Se entiende? Si sos casado a tu esposo, muy bien, ahí como colaboran. Eso va a hacer Dios si vos estás lleno del Espíritu Santo. Ahora, si vos estás lleno de vos mismo, te va a levantar rotundamente contra todo lo que represente una autoridad porque es el carácter del anticristo. Es el inicuo, el sin ley, el que no se somete a nada ni a nadie y desprecia toda autoridad porque sabe que Dios equivale a autoridad. Y no hay autoridad constituida que no sea por Dios. ¿Pregunta? Es un fruto. La rebelión es un fruto. Eh, Y la sumisión también. La rebelión es un fruto de tu naturaleza caída y la sumisión es un fruto de la vida de Cristo formada en vos. La fuente es lo que cambia, exacto. Así mismo. Entonces, para la congregación, los que están en el gobierno, todos deben sujetarse a ellos. Pero para ellos mismos, los que están en el gobierno, no tienen que forzar a nadie a que se les sujete, más bien deben ser ejemplos, les tienen que enseñar el molde bíblico. ¿Se dan cuenta? Nadie que sepa de autoridad espiritual y la experimente y la tenga realmente sobre su vida, va a reaccionar o va a ejercer esto por la fuerza. ¿Te das cuenta?
Si la persona está en rebelión, es entre ella y Dios. ¿Te das cuenta? Obviamente uno no va a permitir, digamos, que la iglesia, que la obra se transforme en una democracia, o la iglesia se transforme en la odisea, en el gobierno del pueblo. Eso no, porque ya es un compromiso de uno con Dios. Yo no puedo salirme yo del molde bíblico y en eso, con la asignación que uno tiene que llevarlo hacia adelante. ¿Está bien? Pero si la persona quiere ser un rebelde a Dios en su vida, eso es horrible, hace mal a todo el cuerpo de Cristo. Pero tiene su decisión de elegir. Bueno, más allá, más adelante será disciplinado por el Señor. Todo depende de tener un encuentro con la autoridad de Cristo. Ahí entonces estás apto para poder servirle. Si no, sos un peligroso. Tenés poder y dones o ganas de hacer algo y no lo haces bajo autoridad. Es como que este dedo mío diga del dedo gordo, porque soy el dedo más fuerte de la mano y el más importante, voy a empezar a hacer todo yo. Y bueno, la cabeza le va a decir, no, que tranquilo dedo, pará, vamos a agarrar el vaso todos juntos. No lo va a levantar vos así solo. Porque aunque sea el dedo prensil, esto se hace en sumisión a la cabeza, ¿sí? Y de forma colectiva. Y la cabeza funciona con autoridad delegada. La cabeza funciona delegando autoridad sobre otros miembros en el cuerpo, entre ellos quien tiene la preeminencia son los apóstoles, luego vienen los profetas, luego vienen los maestros y después pastores y también luego los evangelistas, pastores no en términos de episcopos, sino en términos de función pastoral, no de función gubernamental, ¿se entiende? Y en la iglesia, como iglesia local, dos cargos nada más, presbítero y diácono. Y los diáconos, más que todo, son servidores voluntarios. ¿Está bien? No hay ningún otro cargo más. No hay líder del ministerio de mujer, líder de no sé qué. Todo eso inventado. En la Biblia, ni un ejemplo de eso. Si yo quisiera voluntariamente ponerme a buscar eso en la Biblia, no lo puedo fundamentar, porque no se encuentra eso. Entonces, si querés el molde bíblico, por acá va. Cualidades de un presbítero. Está en Timoteo 3, 1 al 7. Debe tener dominio propio, debe gobernar bien su casa, porque si no es un hombre que sepa gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar la casa de Dios, que es la iglesia? Debe tener buen testimonio de los demás, porque es un hombre local, que tiene un trabajo, que trabaja en la localidad, que es conocido en su ciudad como una persona de buen testimonio. Ese es, no como el apóstol que pasa por la ciudad y se va a otra ciudad. ¿Entiendes? Tienen convicciones firmes respecto a las verdades divinas, no son neófitos, o sea, nuevos en la fe, son aptos para enseñar la Biblia. El presbítero tiene que saber enseñar. No necesariamente va a ser, no necesariamente tiene que tener el don de maestro, pero debe saber enseñar, porque debe saber también discernir y juzgar. Si el presbítero o los presbíteros no juzgan las cosas de la vida de la iglesia, esa iglesia va a ser un desastre. Si no juzgan al predicador que está predicando, esa iglesia se va a llenar de falsa doctrina. ¿Se entiende? Entonces, un verdadero presbiterio, cuando un falso maestro se levanta, ¿qué escribe el apóstol Juan? Esos falsos maestros son anticristos que están entre ustedes. Algunos salieron. A esos tienen que frenarlos. A otros no tienen ni que recibirlo. Esa orden va sobre el gobierno de la iglesia. Una iglesia en el molde bíblico, en cuanto se está compartiendo la palabra y hay falsa enseñanza, los presbíteros se paran y advierten a la persona. Una iglesia en el molde bíblico, cuando alguien profetiza, los presbíteros juzgan y juzgan esa profecía. ¿Se dan cuenta? Y le van y le dicen, esto fue de Dios, esto no fue de Dios. ¿Te das cuenta? Si usted tiene madurez para profetizar, tiene que tener madurez para que le juzguen lo que usted profetiza. Eso lo hacen los presbíteros, los que vigilan desde arriba. Se van dando cuenta acá el gobierno, velan por la iglesia, expresan sus opiniones y emiten una serie de juicios sobre diversos asuntos, ¿sí? S- Se encargan de las reuniones. ¿Por qué juicios sobre diversos asuntos? ¿Y por qué juzgan la doctrina? Juzgan el comportamiento inadecuado de los miembros que están en la iglesia. La iglesia en el molde bíblico existen casos de excomunión.
¿Sabían lo que es excomulgar a una persona? Es sacarla de la comunión, es entregarla a Satanás. Hay casos de eso en la Biblia, donde ponen a la persona que está en un pecado de muerte afuera del fluir del buen óleo corporativo, y eso es entregar a la persona a Satanás. Pablo lo hace reunido con los presbíteros en espíritu, en 1 Corintios 5:5, para que después lo vean. Y les recomienda después que ninguno que diciéndose hermano, sea fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, ninguno de esos participe en la cena del Señor. No se siente a la mesa esa, porque está haciendo pecados que hieren el cuerpo de Cristo. ¿Sí? No, entonces no está discerniendo el cuerpo de Cristo. Y si participa de la cena del Señor sin discernir el cuerpo, come y bebe juicio para sí mismo. Por eso muchos de ustedes están débiles, otros están enfermos y otros murieron, dice Pablo. Murieron. Exacto. Ahí se te está revelando el cuerpo. Esa frase que acaba de decir me habla de que se te está revelando, de que tus pecados no te afectan solo a vos, afecta a todo el organismo. Si este dedo va y se mete con una navaja, solito va y se corta, está cortando el fluir de la sangre de todo el cuerpo, está ocasionando un daño a todo, lo va a sentir. El primero que va a sentir el daño va a ser la cabeza, que es Cristo. Y de ahí para el resto, la sangre, todo. Los otros miembros van a querer venir a sutura, a ponerle un pañito sobre la sangre y este va a decir, no, no te metas, no me juzgues, ¿quién sos vos para juzgarme? Yo no estoy pecando. ¿Entendés? Va a meter la de rebelde. Entonces, cuidado con eso, porque si todos te están diciendo que estás equivocado, es porque el cabeza lo está sintiendo, no estás bien, no venga a decir, sí, sí, estoy bien, no, no estás bien, ¿entendés? Y el cuerpo te lo está diciendo. Entonces, miren, dice, oren los unos por los otros y confiesen sus pecados unos y serán sanados. Y eso está en el contexto de los presbíteros también ungir con aceite a los que están postrados con enfermedades como disciplina y sus pecados les serán perdonados. No hay tiempo para entrar hoy en eso, pero eso es muy fuerte. Se encargan de las reuniones y los asuntos relacionados con las hermanas, también los presbíteros, porque son hombres, ¿sí? Son autoridad. Entonces, miren esta nota que les puse ahí en chiquitito, se la voy a leer. Dice, Dios no permite que las mujeres administren la iglesia. En la Biblia hay diáconos y diaconisas, pero no hay ancianas que sean mujeres. Esto nos muestra que en el asunto del gobierno de la iglesia es voluntad de Dios que el hombre sea el cabeza de la mujer, así como en el matrimonio y en la familia. La familia es una miniatura de la iglesia. ¿Quién encabeza la familia? El hombre. ¿Quién ejerce el gobierno? ¿Por qué en la iglesia va a ser diferente? ¿Se dan cuenta lo que el feminismo hace? Y también el deseo del hombre de levantar a su mujer como una pastora, él mismo está metiendo feminismo en la congregación. Yo no tengo nada contra los hermanos que creen en pastoras, tengo comunión con ellos, los amo, pero no puedo justificar por la Biblia el pastorado femenino, no lo puedo hacer, no, no puedo buscar una, que la Biblia diga que hay presbíteras mujeres en el gobierno. Es como decir que en alguna familia Dios permite que la mujer sea el hombre de la casa, que salga a proveer, que trabaje y que el marido se quede cuidando a los hijos y haciendo la cocina, la comida. Eso está disfuncional, porque la gracia y el poder ser vaso fuerte Dios se lo da al hombre, no a la mujer. Si no entendemos eso, por eso nosotros hablamos tanto de familia, de casa, del funcionamiento adecuado de una familia en Cristo, porque si vamos a encarar el molde bíblico de la iglesia, va a empezar por casa, porque lo que funciona en casa funciona en la ciudad. ¿Se dan cuenta? Si no tenemos un pedazo de esto por acá, otra cosa allá, está todo disociado, pero esto es toda una realidad integral que empieza ordenando tu vida individual, luego tu hogar, luego la esfera de la iglesia. ¿Estamos, estamos acá? Toman decisiones finales los presbíteros, se hacen cargo de los asuntos relacionados con reunión y predicación, no significa necesariamente que ellos prediquen, deciden el día de reunión y solo ellos pueden emitir cartas de recomendación. ¿Qué son las cartas de recomendación en la Biblia? ¿Qué son? Cuando un creyente dice, me voy de esta iglesia.
Bíblicamente, bíblicamente, el gobierno de la iglesia, vamos a ver que el hermano dice, me salió trabajo allá en otro lugar, voy a salir. Cuando sale, los ancianos recomiendan a este hermano que lo reciba otra iglesia local para que no quede fuera de la comunión. ¿Se dan cuenta? Ahora, cuando el hermano es excomulgado de una iglesia en el molde bíblico, también hay carta. ¿Entienden eso? Porque ¿qué pasa? Si es excomulgado en un lugar, lo van a recibir en otro y va a engañar a los... Así hay que van de uno en otro y dividen, son divisores de iglesias locales, esas personas. Usados por Satanás, claro, tóxicos, inicuos en su diario vivir, no toman la cruz. Los sensuales, dice Judas, que no tienen el espíritu y causan divisiones. Primera de Timoteo 5:19, acusaciones hechas contra los ancianos deben estar apoyadas por dos o tres testigos, le dice Pablo a Timoteo. No admitas, porque la rebelión es muy fuerte. Porque en cuanto un anciano diga algo que otro no quiere escuchar, ¿se dan cuenta? Esto mismo se ve un reflejo de eso en la obra apostólica. Si no puedes someterte al apóstol y a los colaboradores de la obra apostólica, ¿qué te va a someter el gobierno de la iglesia local? Entonces, los ancianos deben asumir su responsabilidad con temor y temblor, puse acá en la nota. Ellos no deben enseñorearse sobre el rebaño, no, sino que deben asegurarse de estar sujetos a la autoridad de Dios y ser ejemplo para ese rebaño. ¿Cómo saber si alguien es un presbítero? La palabra anciano es relativa, no absoluta. Habla de una madurez espiritual. Fuera de 1 Timoteo 3:1 al 7, el único requisito que hay para que dos o más personas sean ancianos en una iglesia local es que tengan madurez. Además de los requisitos que dice 1 Timoteo y también Tito, ¿verdad? Si ellos están avanzados más que los otros creyentes de la misma localidad, entonces podrían ser ancianos de esa iglesia local, pero tienen que cumplir con los requisitos que dice ahí, ¿verdad? Donde hay una iglesia inmadura, los ancianos naturalmente serán un poquito más inmaduros. Donde hay una iglesia muy madura, los ancianos van a ser maduros. El oficio de anciano está limitado a la localidad. Miren esto, qué importante. Un anciano en Buenos Aires no significa que también va a ser anciano en Córdoba. Por ejemplo, si vos sos un presbítero acá en Ciudad del Este, mañana te va a vivir a Asunción, hacemos iglesia en el molde bíblico en Asunción, no significa que vos vas a ser el presbítero de Asunción. No se puede transferir el pastor de un lugar al otro. Te hago una propuesta para que venga a pastorear una iglesia en Miami. No existe. No es bíblico. ¿Te das cuenta? No es bíblico. Los ancianos no son hombres que se creen capaces de controlar todos los asuntos, ni hombres a quienes los apóstoles consideran apropiados, sino hombres a quienes el Espíritu Santo en este momento ha puesto para ser sobreveedores de la iglesia local. Si no hubiera dirección del Espíritu Santo. Bueno, acá hay un caso importante con Tito, que después lo vamos a ver. Apóstoles versus ancianos, entonces, para que vean la diferencia. Uno, diferencia fuerte. Con esto ya vamos terminando. La naturaleza de un apóstol es ir, es una persona extralocal, viene de afuera, mientras que la naturaleza de un anciano es permanecer, son locales. Todo el fruto de la obra de los apóstoles tiene que ser entregado al cuidado de los ancianos. ¿Se dan cuenta? Ahí toman la cruz el apóstol, que todo lo que él implantó no es de él, es de Dios. Toma, lo deja el gobierno de la iglesia, suelto. Pero los ancianos toman la cruz también en que no va para una sola persona, va para el presbiterio. ¿Se dan cuenta? Dos, el cuidado de una iglesia local no es tarea de los apóstoles, sino que es de los ancianos. Después de designar a los ancianos o presbíteros en cada iglesia local, los apóstoles los encomiendan al Señor con ayuno y oración. Ese es el modelo bíblico. Y los apóstoles confían. Hubo iglesias donde Pablo lo dejaron, los de Asia dice, me dejaron todos. Juan implantó iglesia y había uno de los presbíteros que no lo quería recibir y él no podía ir porque él se tenía que someter a la autoridad instituida que él mismo había instituido, o sea, Dios a través de él. ¿Se están entendiendo que
el principio de autoridad funciona para todos. Eso es muy fuerte. Los apóstoles son responsables de su ministerio, pero no de las iglesias que son el fruto de su ministerio. Solo una absoluta desconfianza en sí mismos y una viva confianza en Dios puede guiar a los apóstoles a dejar las iglesias locales con los ancianos. Nota, no es necesario que los ancianos renuncien a sus profesiones ordinarias y se entreguen exclusivamente a sus deberes relacionados con la iglesia. Sencillamente son hombres locales que siguen con sus ocupaciones cotidianas y al mismo tiempo tienen responsabilidades especiales en la iglesia local. La característica de un anciano no es que sea un obrero cristiano a tiempo completo. Puede haber ancianos a tiempo completo, pero es mucho más a tiempo completo el apóstol que el presbítero. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, Pablo como apóstol en algunas localidades como Tesalónica trabajó. Se agarró un trabajo como hacedor de tienda y hizo la obra y trabajó al mismo tiempo. Yo agarro ese modelo, ¿entendés? Aunque, aunque las ofrendas de las otras iglesias llegaban a Pablo también cuando él estaba en ciudades donde no tenía que estar a tiempo completo en la obra, otros hacían llegar sus colaboraciones para sostenerlo, porque sostenían lo que Dios estaba haciendo a través de él. ¿Se dan cuenta? Pero eso lo deciden los ancianos. ¿A dónde van ese recurso que la iglesia juntó? ¿A sostener un misionero, o sea, un apóstol? ¿O a sostener alguna necesidad que haya entre nosotros? Que a veces no hay necesidad entre los miembros. ¿Se dan cuenta? Bueno, seguimos. Cuatro. Otra diferencia. En ningún punto la palabra dice que los apóstoles atendían los negocios de una iglesia local. Y en ningún lado dice que los ancianos andaban implantando o manejando varias iglesias locales. ¿Se dan cuenta? Exacto. Ahí cae por tierra eso. Entonces, no es que mi manto está sobre todas las iglesias. No, yo implanté, pum, dejé, ahora está sobre el gobierno. Así trabaja Dios, con autoridad delegada. Claro, la cobertura de Cristo, sí. Cinco, una vez que los ancianos han sido nombrados, los asuntos de la iglesia local son totalmente independientes de los apóstoles. Ya está. Por eso Pablo le dice a Timoteo, cuando Timoteo estaba en una labor apostólica, no impongas mano a la ligera para no designar presbítero a la ligera y hacerte copartícipe del pecado de ellos cuando todo esto fracase. Tiene que ser algo muy bien dirigido por Dios y en el tiempo de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces yo le digo, vamos a llegar a ser una iglesia en el molde bíblico. Dios determinó esa estatura, ese crecimiento, pero nosotros ponemos la velocidad de acuerdo a nuestro interés, a nuestro entendimiento. Aunque un apóstol pueda instruir o marcar algo desde afuera, como los de Corinto, Corinto le pedía ayuda a Pablo, el presbiterio le decía, tenemos este caso, ayúdanos, tenemos cristianos que están poniendo a otros cristianos en la justicia de los impíos, en litigio judicial. Y Pablo viene y les explica sobre la era venidera, sobre que vamos a juzgar ángeles, no vamos a juzgar algo tan natural como un cristiano va a poner a otro en la justicia, qué vergüenza, esos perdieron el reinar con Cristo en la era venidera, lo perdieron por injustos. Dice Pablo, ningún injusto entrará en ese reino milenario. Entonces, ves que no puede intervenir de lleno el apóstol, pero si se le requiere o si se lo invita, puede ir y puede plantear la perspectiva bíblica para que el gobierno de la iglesia tome cartas en el asunto y lo solucione. Eso era lo que Pablo les decía. Voy a ir con ustedes fuertemente esta vez, porque ya le escribí la primera de Corintios y ahora le estoy escribiendo la segunda también. ¿Se dan cuenta? Entonces, seis, un apóstol puede ayudar cuando hay desórdenes en una iglesia local, siempre que el presbiterio busque su consejo y lo ayuda como fue el caso de Pablo en los Corintios. En este caso, Pablo dejó en claro que sería el presbítero de Corintios quien enfrentara la situación, pero él le va a dar el consejo apostólico, porque ya está, ajá, es que, viejo, esto es así, los apóstoles entendían autoridad, ¿te das cuenta? Nota.
El deber de los apóstoles era fundar iglesias locales. Una vez que era establecida una iglesia local, toda la responsabilidad era entregada a los presbíteros o ancianos locales. Y desde aquel día los apóstoles no ejercían ningún control alguno sobre los asuntos de esa iglesia. Toda la administración estaba en manos de los ancianos y si el presbítero lo creía correcto, si el presbiterio lo creía correcto, hasta se podían rehusar a que un apóstol entrara de nuevo a esa iglesia local. Se lo hicieron a Juan, se lo hicieron a Pablo también. Él dice, de los de Asia todos me abandonaron, me tienen por hereje, porque se desviaron ellos. Pero como el tipo entendía de autoridad, se sometía a la autoridad. ¿Quién es la autoridad en la iglesia local? El presbiterio, los presbíteros que componen ese presbiterio. Exacto. Entonces dejamos. ¿Quién es la autoridad en la obra apostólica? El apóstol. Ah, cae sobre mí la responsabilidad, entonces vamos a hacer de la manera correcta. Le gusta el que no le guste. ¿Se entiende? Bueno, seguimos un poco más. Diáconos ahora. Los diáconos son servidores. Los que vigilan son los ancianos, son los que cuidan de la iglesia. Los diáconos son los que sirven a la iglesia bajo la dirección de los ancianos. Estos dos son los únicos cargos que hay en una iglesia local. En la Biblia no hay otro cargo que no sea estos dos. No hay. Voy a decir, pero ¿cómo que no hay? Y no hay. No, pero tiene que haber. No hay. ¿Querés buscar? No hay. Infelizmente no hay. Y no hace falta. No, pero yo tengo el ministerio de la cantina de no sé qué. No existe ese cargo. A lo mejor te delegaron un servicio como diácono. Claro. El molde bíblico. eh, y para vencer hay que adaptar el molde bíblico. ¿Sabe lo que significa la palabra bíblica diácono? Significa en griego los que sirven. Los diáconos son servidores en una iglesia local y están bajo la dirección de los presbíteros. Este versículo, el cual muestra que una iglesia local se compone de los santos con los que vigilan, los cuales, 1 Timoteo 3:8 estamos hablando, ¿bien? Los cuales toman la delantera. ¿Quiénes toman la delantera? Los que vigilan, los presbíteros, los episcopos, los obispos, ¿sí? Los pastores. Y los diáconos, los cuales sirven, indica que la iglesia en Filipos tenía buen orden. ¿Se acuerdan que lo leímos a este versículo? Los muestro acá. Ah, 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 Filipos. Acá. Pablo y Timoteo, esclavos de Jesucristo, a todos los santos que están en Filipos con los que vigilan y los diáconos. Ahí están los tres miembros que tiene una iglesia. Los miembros comunes, que son los santos, los que vigilan, que son los presbíteros del presbiterio, y los diáconos. Esos solo. Entonces, esa iglesia en Filipo, dijimos acá, era una iglesia que estaba en buen orden, los filipenses. ¿Se dan cuenta? Las mujeres sí pueden ser diaconisas de acuerdo a la Biblia, porque no es un cargo de gobierno ni de autoridad, es un cargo de servicio. Sí. Bueno, y acá hablamos un poco sobre los apóstoles, lo que les expliqué al principio. Eh, Apóstol significa un enviado, lo que hoy en día llamamos de misionero. El apostolado es el oficio del enviado. Los apóstoles no son primordialmente hombres que tienen dones espirituales, sino personas que tienen una comisión de parte de Dios para enseñar, para implantar, para evangelizar, para colocar la iglesia en esa localidad. Bueno, esto sobre la mujer ser apóstol lo paso un poco y vengo directamente a saber cómo saber si alguien es un apóstol. Hay dos cosas, el sello de un apostolado y las señales de un apóstol. Son dos cosas diferentes, ¿está bien? El sello está en 1 Corintios 9:2 y las señales están en 2 Corintios 12:11 al 12. ¿Está bien? Empecemos por el sello de un apostolado.
El sello de un apostolado es el siguiente. Es el fruto espiritual de nuestra labor como misioneros, como apóstoles, que prueba la validez de nuestra comisión. El objetivo del apostolado es obtener valores espirituales, no necesariamente numéricos. Por eso Pablo dice, 1 Corintios 9:2, el sello de mi apostolado son ustedes en el Señor. ¿O acaso cuando yo llegué a Corintio no se le abrieron los ojos? ¿No se empezaron a convertir y a bautizarse y a ser ganados para Cristo? ¿O acaso cuando yo llegué a Corintio no les enseñé la verdad divina, les establecí el fundamento que es Cristo y sobre eso edifiqué? Porque en Corinto algunos creían que habían sido ganados por el mismo Pablo, ya se estaban rebelando en contra de Pablo. Y se salían de la obra, decían, no, este no, y empezaban a blasfemar. Entonces él tiene que reivindicar su apostolado. Y él dice, una de las características es el sello. La comisión me dio autoridad, la autoridad me hizo usar el poder que Dios me dio de manera correcta y el poder sin duda da un fruto espiritual. Ese fruto espiritual no necesariamente es un valor numérico, pero la calidad de convertido que va a quedar en ese lugar, la calidad de persona expuesta al verdadero evangelio que va a haber en esa localidad, es uno de los sellos de mi apostolado. Ustedes en el Señor, ustedes en su unión con Cristo. ¿Se dan cuenta? ¿Van viendo? Otra cosa que prueba si alguien es apóstol son las señales de un apóstol. Esas son dos. Una es una señal interna y la otra una señal externa. La primera es un poder espiritual interno, ¿sí? Es la paciencia y la fortaleza que ese hombre va a tener para soportar bajo presión y completar los sufrimientos de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Eso lo pone Pablo en Colosenses 1, del 11 al 12. Entonces, algo que es una señal de apóstol es que la persona va a permanecer, aunque se ponga difícil, aunque vengan dos o tres, aunque esté todo en contra, el tipo va a tener una paciente perseverancia, va a poder soportar lo injusto y perseverar en lo que es justo, y va a tener una fortaleza interior dada de parte de Dios como una señal para seguir adelante. ¿Se dan cuenta? Esa es una de las señales de un verdadero apóstol, un poder dual. ¿Cuál es la segunda parte de ese poder? Un poder milagroso, señales, prodigios y milagros para doblegar en Cristo toda resistencia y cambiar las situaciones en el mundo físico en pro de la obra. Bajo esa señal los enfermos son sanados, pero bajo esa señal también el rebelde es puesto en su lugar. ¿Se dan cuenta? Bajo esa señal, todo lo que hace que la obra se detenga de parte de Satanás, Dios actúa de manera milagrosa, de manera externa, y abre camino. ¿Se dan cuenta? Abre las posibilidades. Nosotros no tenemos una estructura física, pero yo estoy creyendo que siempre Dios abre estructuras físicas, pone en el corazón de las personas. Ese es otro poder que doblega, ese, ay, no podemos congregar, no podemos hacer la escuela es parte de la obra, es un brazo de la obra en la escuela. ¿Por qué? Porque no hay un lugar donde hacer las clases, va a aparecer. Si realmente la comisión es de Dios, ese lugar va a aparecer, ¿te das cuenta? Entonces, no, Satanás está muy fuerte, hay una lucha, vamos a orar y eso se va a doblegar, ¿se dan cuenta? Se va a doblegar. Ese poder milagroso externo está. A Pablo le pica una serpiente la mano, una cobra le pica la mano. Y todos dicen, te vas a morir porque es cobra venenosa. No, yo tengo una comisión para llegar a Roma, no me muero nada. ¡Pum! Poder milagroso, ¿se dan cuenta? El barco se va a caer. El mismo barco va en naufragio con los prisioneros romanos donde Pablo está. Y Pablo le dice al que está manejando, un ángel se me apareció cuando oraba acá abajo y me dijo que este barco, si siguen timoneando para allá, va a venir una tempestad y se va a caer. Y el que timoneaba el barco se le rieron, loco, no sé qué. Tranquilo, dice Pablo. Se va a caer, vamos a sufrir naufragios, pero Dios me va a entregar el corazón de todos ustedes para Cristo. Y así mismo pasó. Vino la tempestad, se reventó el barco. Pablo les predicó el evangelio a todos, fueron ganados. Y cuando llegan a la isla, están poniendo en las maderas para hacer un fuego y le pica una cobra. Y ahí que dicen las personas, este que nos predicó y nos convertimos, habla de Dios, ahora le pica una serpiente. Entonces este era el diablo. Pablo le va a decir, no, no.
la serpiente del diablo. Yo soy de Dios y acá se va a manifestar un poder milagroso porque tengo que llegar a Roma. Se van dando cuenta. Pablo es apedreado en Jerusalén, es dado por muerto. Y los discípulos se unen a su alrededor, oran por él, como que resucita. Exacto. Y esto va a dar fruto. Desde que yo permanezca haciendo la obra y sostenido por ese poder interior, este exterior va a surgir. Las puertas se van a abrir. No significa que no haya que advertir las amenazas y orar y estar encima de esto. Pero lo más importante, bueno, las dos cosas actúan. Esas son dos señales de un apostolado clarito. Las pone Pablo ahí, muy fuerte. Y el fruto de su apostolado, que es un apóstol llega a ser apóstol por su comisión, por la comisión que tiene. Acá se los pongo. Miren, ¿quiénes son los apóstoles en esta era? No se llega a ser apóstol por anhelo. Sí puede ser presbítero por anhelo. El que anhela obispado, buena cosa anhela. Pero apóstol solo por constitución. O sea, son aquellos que son llamados y enviados por Dios, ¿entendés? Solo si Dios te constituyó como un miembro del cuerpo de Cristo, así lo vas a hacer. No porque vos quieras hacerlo, porque seas el hijo del pastor, el hijo del apóstol, vos vas a ser otro apóstol. No, eso no existe. Exacto. También. Exacto. Así mismo los profetas, así mismo los evangelistas. ¿Qué hace el apóstol? Tres cosas. ¿Cuál es su comisión? Son llamados y enviados por Dios a, uno, predicar el evangelio con el propósito de salvar a los pecadores a fin de hacerlos material útil para la edificación de la iglesia. Dos, establecer iglesias locales en las diferentes ciudades y naciones. Tres, enseñar la verdad divina. Su ministerio es universal, es para todas las iglesias. Si un apóstol puede ser invitado a otras iglesias a predicar, ¿se dan cuenta? Ahora, tres cosas hace. Predica el evangelio, establece iglesia local y enseña la verdad divina. Por eso el apóstol se mueve también medio como que en una gracia evangelística y en una gracia de enseñanza, de maestro. ¿Se dan cuenta? A mí, Fabio me sabía decir, vos sos medio raro porque tenés las dos, conjugás las dos cosas, que es difícil. ¿Qué dos cosas? La de un evangelista y la de un maestro. ¿Te das cuenta? Tenés esa vena evangelística, pero también tenés el don para enseñar. Bueno, esto es lo que Watchman Nee escribe en su libro de la vida normal de la iglesia cristiana, que son los apóstoles en esta era. Esto hacen. Primera de Corintios 12:28, y puso Dios a unos en la iglesia, y a unos puso Dios en la iglesia. Primeramente, ¿a quién? A los apóstoles. Y en segundo lugar, a los profetas. Y en tercer lugar, a los maestros. Tiene ese orden de autoridad en el cuerpo de Cristo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué significa? El mayor es el que más sirve, el que más pesada la tiene en el reino. ¿Se dan cuenta? Está arriba es el que está abajo realmente, el que está sosteniendo. Así funciona, no que el apóstol tiene que andar en una limusina, tener 5 yates, 3 aviones y 2 helicópteros y lo tienen que servir con anillos de oro, porque acá dice que primeramente los apóstoles. No está diciendo eso. Apóstoles extraoficial y con esto cierro. Luego de haber recibido el llamado de parte del Señor, el cual debe ser confirmado por los miembros ministrantes, profetas y maestros, esto lo sacamos de Hechos capítulo 13, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante, el caso práctico este, lo vemos la próxima. Cómo Bernabé y Pablo salen de Simón, Lucio y Manaén. Volvemos un poco más atrás. De la iglesia local. El hermano será debidamente enviado por el Señor con su comisión y autoridad para el apostolado. Salen de dos en dos, Pablo y Bernabé salieron juntos. ¿Sí? Siempre aparece primero Pablo, después Bernabé. Pero después se separaron. Siguió Pablo solo y tenía otros colaboradores, como Silas, que es Silvano también, que también se constituyó un apóstol. Luego Juan Marcos, que era el colaborador por causa del cual se pelearon Pablo y Bernabé. Juan Marcos no era un misionero, pero era un colaborador de la obra. No era un apóstol, pero era un colaborador.
Timoteo empezó como colaborador, siguió para apóstol. Tito también tenía una comisión apostólica, pero era un colaborador. Había varios colaboradores de la obra, que no necesariamente eran apóstoles, otros sí los eran, y no competían uno con el otro. ¿Se entiende? Eran como un grupo, o sea, los primeros apóstoles extraoficiales, fuera de los 12, eran ellos. Entonces, como que se ayudaban entre ellos. Bueno, el mismo Dios se encarga de equipar a estos hermanos con poder para predicar el Evangelio, el don de enseñar la verdad divina y capacidad para establecer iglesias, calificando y confirmando así su apostolado. Bueno, hasta acá llegamos en el día de hoy. Voy a parar un poco la grabación. Ahí.